Hoy con un tema pues, muy de actualidad, como venía diciendo la señora Cabrero, el de la influencia que sobre las decisiones políticas puede tener la percepción que la sociedad tiene de la situación general de España y de Andalucía. En primer lugar, agradecer vuestra presencia en este acto y especialmente la de nuestra ponente, doña Concha Caballero. Y como es habitual, unas brevísimas palabras para introducir el tema. Los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas y de la encuesta social europea, que como sabéis se realiza cada 2 años en 29 países de la Unión Europea, revelan un espectacular deterioro de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la política. El indicador de confianza política se encuentra al nivel más bajo de los últimos 10 años y está a la cola de Europa. La clase política y los políticos son de las primeras preocupaciones de los españoles, tras el paro, la corrupción y la situación económica. Los numerosos casos de corrupción, más de 400 políticos españoles están imputados por presuntos casos de corrupción, han provocado una enorme indignación en la sociedad, acrecentada por la tibia respuesta de los partidos políticos involucrados, derivando todo ello en una creciente desconfianza y un distanciamiento de los ciudadanos hacia las instituciones que debían representarlos. La muy criticada actuación de los principales partidos políticos durante la crisis económica, la falta de soluciones ante el elevado nivel de desempleo y la pasividad ante los casos de corrupción han calado en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, e invitan a pensar que la insatisfacción que despiertan los políticos será difícil erradicarla en bastante tiempo. No obstante, no me gustaría dar solo esta visión tan negativa. En este decepcionante escenario también hay actitudes positivas. La primera es que la generalidad de los analistas aseguran que este importante descontento de la opinión pública ante el funcionamiento de las instituciones y por la gestión de los propios políticos no está afectando por ahora a la fe que los ciudadanos mantienen en la democracia como mejor forma de gobierno. Y en segundo lugar, esta situación está haciendo surgir a cada vez más ciudadanos críticos y exigentes con el sistema, con interés en participar activamente en la vida política para modificar unas formas de actuar que no responden a sus expectativas. Este aumento del interés por la política, por las ganas de influir en la gestión pública, ha revitalizado las protestas en la calle y está provocando un aumento del uso de mecanismos de movilización no convencionales. Así que los partidos políticos y los propios políticos tendrán que cambiar su conducta y prestar en adelante más atención a las personas si quieren sobrevivir. ¿Cómo reconciliar a los ciudadanos con la clase política y recobrar la confianza en las instituciones? ¿Cómo hacer llegar la voz de los ciudadanos a sus representantes políticos? ¿Cómo regenerar los mecanismos actuales de representación? ¿Cómo dotar de más transparencia a la acción política? ¿Cómo recuperar la honradez, la ejemplaridad pública y el servicio a la sociedad en muchos de nuestros políticos? Todas estas son algunas preguntas que están en la calle y que merecen una reflexión. Y para esto, para profundizar en este tema, nos acompaña hoy doña Concha Caballero Rubio, que va a exponernos su punto de vista con una conferencia titulada "La vieja política ha muerto, ¿qué hacer ahora?". Doña Concha Caballero es natural de Baena
Es licenciada en Filología Hispánica, analista política y colaboradora habitual en diversos medios de comunicación. Autora de varias publicaciones, entre las que destacan los libros Sevilla, ciudad de las palabras, y su muy actual Nadie es más que nadie, con referencia a la situación que se está viviendo en Cataluña. Parlamentaria andaluza desde 1994 hasta 2008, primera mujer portavoz de un grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía y diputada con participación muy significativa en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En 2008 abandonó la política tras más de 30 años de militancia, dicen que decepcionada con la actitud de algunos de sus colegas políticos, y volvió a su puesto de trabajo como profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rodrigo Caro de Coria del Río. Hoy día no milita en ninguna organización política. Así pues, muchas gracias y cedo la palabra a la señora Raúl. Pero estoy muy contenta de estar con vosotras y con vosotros, porque soy además un público con el que yo normalmente no trato y me gusta, y estaré encantada de ver a través del coloquio y de las charlas que podamos tener después, pues cuáles son vuestras ideas. He preparado varias cosas, ¿no? Pero quiero decir el centro de mi reflexión. Es una reflexión particular. Como ha dicho Germán, yo ya no formo parte de ninguna organización política. Pero sí hay algo en esta vida que me ocupa, que me preocupa, ¿no? Y que es la igualdad de oportunidades y que es el derecho de los jóvenes a conquistar su puesto en la sociedad, ¿no? Y entonces todo eso me hace tener la mirada muy abierta y las orejas muy abiertas también a todo lo que se está produciendo, ¿no? Y hay tantos cambios que estamos viendo y que estamos sufriendo nosotros mismos, que ni siquiera nos hemos puesto a analizarlo. Lo que voy a decir aquí es mi opinión personal. Yo he sido siempre una persona de izquierda. Mi familia no lo era, curiosamente. Mi familia era muy de derecha y tuve serios problemas. Por eso durante mi juventud y en fin, mis primeros años de independencia, pues se debieron también a esa ruptura familiar que motivaron mis propias ideas, ¿no? Pero soy fundamentalmente una persona que tiene un compromiso con los de abajo, o que intenta tener un compromiso con los de abajo. No, eso no me convierte de ninguna manera en un modelo de ninguna clase. Tengo tantos defectos como cualquier otra persona, ¿no? Y tengo tantas tentaciones y tantas contradicciones como la mayor parte de las personas que viven en esta sociedad. Pero si hay un norte, una aguja que no quiero perder, es lo que les pase a nuestros jóvenes, a nuestra gente, ¿no? ¿Dónde van? ¿Qué problemas se van a encontrar en el futuro? ¿Qué vías van a poder explorar, ¿no? Y mi reflexión, que llevo intentando escribirla desde hace tiempo, porque sabéis que escribo columnas semanales en el País de Andalucía, pero claro, esa fórmula de comunicación es muy fragmentaria, muy pequeñita, pero si la juntáis, yo estoy intentando decir algo que quizá ahora tome más actualidad, pero que hace simplemente un año pues resultaba prácticamente una ficción, ¿no? Yo creo que no es el voto político lo que ha cambiado. Ahora estamos conociendo muchas encuestas de opinión que nos dicen que el voto ha cambiado, que si el PP va a tener muy mal resultado y el PSOE tiene una pequeñísima recuperación y surge con una fuerza inusitada ese fenómeno que es Podemos, ¿no? Yo creo que ese es el resultado de un cambio social. Es el resultado nuestro, es el resultado de nuestra vivencia, de nuestras vidas y de nuestras preocupaciones.
pero lo que realmente es importante es cómo hemos cambiado nosotros. Entonces, por ejemplo, si miráis la última encuesta de opinión, os daréis cuenta de que hay gente acomodada, porque ahora somos acomodados. Cualquier persona que gane 2.000 euros en esta sociedad pues tiene un nivel de acomodo importante, ¿no? Y mucho más pues si somos una pareja, que nosotros sumamos pues los 4.000 euros, pues ya tiene un nivel social importante, que hasta hace poco tiempo no era tan importante, pero que ahora mismo realmente pues sobresale del resto de la sociedad. Y sin embargo, pues todos nosotros, los que estamos aquí sentados, porque veo poca gente joven, todos nosotros hemos cambiado. Hemos cambiado. Y hemos cambiado porque nuestra vida no es nuestra vida solamente. Nuestra vida es nuestra vida y de los que vienen detrás de nosotros. Nuestra vida son la nuestra y la de nuestros hijos y la de nuestros sobrinos y nuestros primos, e incluso, si ahora después cuando desarrolle un pequeño decálogo sobre Andalucía, incluso de nuestros vecinos, ¿no? Que no es que seamos los andaluces especialmente solidarios, con una solidaridad esquemática, concreta, recogida, pero a los andaluces nos importa mucho cómo vive el vecino, porque para vivir nuestra alegría necesitamos no ver alrededor penas, al menos, ¿no? Y eso forma parte de nuestro carácter, de uno y de otro, de lo que es la cultura andaluza, digo yo, pero bueno, esto lo desarrollaré después, ¿no? Y la realidad es que mucha gente que ganamos de una forma estable en nuestras casas, pues un dinero interesante que nos basta para nuestros gastos, para nuestros gustos, para nuestras elecciones, hemos descubierto de pronto que se ha abierto un foso insostenible. Y que ese foso que se ha abierto con la crisis económica no es un foso temporal ni coyuntural, sino que es un foso que amenaza con convertirse en el futuro. Entonces, nosotros sabemos que estamos ganando 2.000 euros, digo, pensiones acomodadas, me estoy refiriendo, pensiones de un nivel medio alto en la sociedad civil, pero que quizás seamos los últimos que vamos a estar en esas condiciones, porque nuestro hijo o nuestra hija o nuestro sobrino que ha estudiado incluso carreras de titulación o de un mayor nivel que el nuestro, el futuro que se encuentra es o irse al extranjero o irse al extranjero y estar varios años y volver, y cuando vuelve ir a un trabajo de 600 euros, de 800 euros, y si se asoma ya a la percepción de los 1.000 euros, le van a obligar a estar desde las 8 de la mañana hasta no se sabe qué hora de la tarde. Si serán las 8 de la tarde o serán las 9 de la tarde. Y entonces nosotros nos hemos dado cuenta, toda la sociedad en su conjunto, que no es eso lo que queremos. Nos hemos dado cuenta de que ese porvenir no nos interesa. Y yo creo que ese es el cambio y el dolor social que se transmiten en las encuestas de opinión, que se transmiten en las tendencias de voto y que se transmiten en muchos cambios sociales, ¿no? ¿Cómo es posible que gente acomodada vaya a votar a Podemos, por ejemplo? Pues simplemente por solidaridad social. Simplemente por dar un fuerte impulso a un cambio político. O simplemente por parar un proceso que nos está llevando a una situación desastrosa. Esa es la situación. Desde mi punto de vista, todo lo que estoy diciendo es personal, absolutamente debatible y
y gran parte de ellos poco estudiados, ¿no? Porque nos están dando continuamente cuáles son las encuestas de opinión. Sabemos que sube, si sube tal, si baja cual, pero no nos están diciendo qué cambios son los que se están produciendo en la propia sociedad. O sea, el cambio de la estructura social, el cambio en nuestras relaciones, el cambio en nuestra forma de ver la vida, es lo que está determinando el cambio político. No es a la inversa, no es que haya surgido una fuerza política novedosa, capaz de tirar de la gente, no. Es que hemos sido nosotros los que hemos cambiado, y esa fuerza política o esa representación es la que ha encontrado un caldo de cultivo favorable a sus tesis, o favorable al menos a que jueguen un papel de freno a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Yo no sé vosotros, pero si hago el recuento de mi amigo, pues todos tenemos hijos, sobrinos y, bueno, hijos y sobrinos, vecinos por supuesto, hijos y sobrinos en el extranjero o a punto de tomar un tren para el extranjero. Yo tengo una sobrina en una isla frente a África que yo no sabía que existía hasta que me dijo que se iba a ir a trabajar allí, ¿no? Tengo otro arquitecto que está a punto de hacer la maleta y marcharse a Perú, a un país que en nuestra opinión y en nuestra mentalidad hasta hace 2 años era un país subdesarrollado, ¿no? Como mi sobrino, premio de carrera, con un expediente fantástico, podía tener un lugar de trabajo en Perú y no podía tener un sitio de trabajo en nuestro país, ¿no? Y otra sobrina, médica, que no sabe si volver a repetir el MIR o qué hacer, mientras tanto, con su vida, ¿no? Y así son mis amistades y así son vuestras amistades. Alrededor tenemos una isla en la que vemos que el mercado laboral se está destruyendo y se está destruyendo o no de forma coyuntural o provisional, de manera que podamos recuperarlo en 3 o en 4 o en 5 años, cuando se recuperen las principales constantes económicas. No. Es que la realidad y el pensamiento de fondo que tenemos en nuestro interior es que se ha producido una fractura total. ¿Y qué vamos a hacer si no nos lo planteamos de otra forma? La última generación que tenga un salario bien pagado. La última generación que pueda tener una independencia económica importante. La última generación que pueda decidir sobre su vida, que pueda irse de vacaciones, que pueda tener su vida garantizada, ¿no? Porque, como bien sabéis, el mercado laboral al que nos enfrentamos es de chavales a los que se obliga a hacerse autónomos para ser contratados por bajo salario. ¿Cuántos hay de eso? A chavales con horario de trabajo o bien absolutamente demenciales, 2 horas hoy, 5 mañana, 10 pasado mañana, la semana que viene nada, y con salarios, como decía al principio, que no superan en gran medida los 600 o los 700 euros. Porque, como ya os decía, si superan los 1000 euros, eso ya supone casi dedicación las 24 horas del día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esa es la situación que tenemos en nuestra vivencia. Y nosotros, además, tenemos una particularidad, y es que somos Andalucía. Y como después os diré en un decálogo del sur que hice cuando estuve escribiendo mi libro sobre Sevilla en la literatura, o Andalucía más bien en la literatura, una de las características del ser andaluz es el deseo, la necesidad más bien, de que a todo el mundo le vaya mínimamente bien, mínimamente bien.
no es ni siquiera para los andaluces un concepto de generosidad o de reparto social. Es que nos impide ser felices si a nuestro alrededor vemos mucha pobreza o vemos mucha desigualdad. Cuando estamos haciendo una fiesta en nuestra casa, si en la casa de al lado sabemos que no han comido, nos cuesta trabajo el disfrute y llevamos un plato y llevamos algo, porque somos esa forma de felicidad y de alegría. Perdonad. Que necesita ser compartida con otros, ¿no? Claro, si esto está ocurriendo así en nuestras vidas, si más o menos esta situación se está produciendo en una gran cantidad de casas, de diferentes clases sociales, desde las clases más desfavorecidas hasta las clases medias, nuestra percepción y nuestro pensamiento cambia. Y eso yo creo que está en el trasfondo de un cambio social importante que se está produciendo hoy a nuestras vistas, pero que no hablamos de él porque no lo reconocemos, porque no se le reconoce, porque no hay atención sobre en qué hemos cambiado en estos últimos 7 u 8 años. Pero hemos cambiado. Nuestra mirada sobre los otros y sobre los demás ha cambiado. Y eso tiene importancia fundamental en todo, en nuestro comportamiento social, en nuestro miedo a gastar, en nuestra solidaridad con los demás y por supuesto, en nuestro pensamiento político, ¿no? Por eso yo creo que digan la encuesta, perdona a las personas que se identifican con esta fuerza política, pero que el PP se va a hundir electoralmente, creo, en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque su discurso es justamente este. Estamos saliendo de la crisis, se está recuperando el empleo, se está recuperando los grandes datos que justifican la situación económica del país. Pero no se modifican los datos del empleo, ni se modifica el pensamiento sobre el empleador, sobre esta relación absolutamente tensa que se ha producido entre el nuevo capitalismo y la juventud que se ha incorporado al mercado laboral. Entonces eso provoca una tensión política fundamental que el PP no ha resuelto. O todo lo contrario, ha dicho, incluso se había comprometido a hacer una segunda reforma laboral que dispersara la forma de contratación y que incluso aligerara algunos costos sociales de la contratación. No va a hacerlo porque las condiciones sociales y políticas no se lo van a permitir de ninguna manera, pero están clavados en esa posición de que junto con la crisis tiene que haber un cambio, una ruptura con el modelo laboral anterior y sobre todo con los derechos sociales y políticos anteriores. Entonces, para mí, cualquier fuerza política que se sitúe ahora mismo en esa ruptura con los derechos laborales anteriores y con los salarios anteriores, la sociedad le va a dar la espalda, de una o de otra forma, pero le va a dar la espalda. Incluso quiero decir que ahora no llevo en política los últimos 7 o 8 años, no he estado para nada
en política, pero yo he estado en política desde los 18 años, ¿no? Y sí creo que los datos que se están dando ni siquiera se corresponden con la realidad, que la caída es muy fuerte, la del Partido Popular es muy fuerte, y lo que no está decidido socialmente es a quién entregar la llave de los nuevos tiempos. ¿A quién se le entrega? Si perdonando al Partido Socialista sus errores del pasado, muchísimo, por cierto, o aumentando a una fuerza nueva como es la de Podemos, o jugando con las dos cartas de la baraja, pero siempre con una carta de cambio social. Pero de cambio social, os insisto, porque creo que la gente necesita un compromiso de parar, de momento, parar esta degradación laboral y social que afecta fundamentalmente a nuestros jóvenes y parar también cualquier forma de persistencia, de nueva regulación que haga que eso se convierta en el futuro más importante, ¿no? Ese no es el debate que hay en los medios de comunicación y no es el debate que nos entretiene todos los días. El debate en el que estamos todos los días es el debate de la corrupción, que forma parte también de todo esto y que organiza gran parte de nuestro cabreo social, ¿no? Porque los últimos casos de corrupción lo que ponen sobre la mesa no es solamente el aprovechamiento de un sistema anterior ante el que, por cierto, gran parte de la sociedad cerraba sus ojos, sino que lo que está escandalizando y abriendo costuras inmensas son corruptelas absolutamente recientes, mientras que a la gente se le ponía en la calle, mientras a la gente se le quitaba la mitad del salario, mientras se quitaban las pagas extraordinarias a los funcionarios, mientras se reducía todo el mundo laboral y las expectativas laborales de los que estábamos trabajando y de los que estaban a la búsqueda de un puesto de trabajo, ¿no? Por eso, estas últimas corrupciones, que ni siquiera seguramente han sido las más fuertes, sino que las anteriores seguramente tuvieron más importancia desde el punto de vista económico, pero políticamente suponen un mazazo a la conciencia social. Porque claro, el caso, por ejemplo, de Bankia, que no es el gran caso de corrupción, no recuerdo si son 18 millones de euros, una barbaridad, ¿no? Pero una barbaridad, claro, pero una barbaridad apenas comparable a adjudicaciones de 1.000 millones de euros que se han hecho sin condiciones o con condiciones realmente corruptas en su trasfondo, ¿no? Es una pequeña cifra si hablamos de... ¿Qué es lo que golpea a la gente? En este caso, el que eso ya se produce con la crisis declarada, el que hay una serie de gente que vive muy por encima de sus posibilidades mientras está recortando el derecho de los demás. El contraste de la última parte ya de nuestra historia en la que se demuestra un espíritu absolutamente desalmado, ¿no? Que es no pensar en la gente en lo que está ocurriendo, en la gente que tiene a tu alrededor, ¿no? Yo sí quiero decir que en materia de corrupción, y ahí sí quiero apelar a mi memoria política, la gente ha sido absolutamente ciega, pero ciega porque ellos mismos se han colocado el antifaz o el pañuelo que les tapaba los ojos para no verla, porque claro, la sociedad repartía, y en la medida que repartía, la sociedad no declaraba, no le hacía la guerra a los corruptos.
Yo os tengo que decir, y quiero recordarlo aquí porque quiero hacerlo en todos los sitios donde pueda, que yo he vivido personalmente y con muchos amigos que han participado en hechos de esta naturaleza como grupos de gente joven o de gente profesional que ha denunciado en un ayuntamiento o en una empresa corrupciones terribles, fundamentalmente de suelo público, de uso del dinero público. No solamente no fueron aprobados por sus electores cuando se presentaron a las elecciones, sino que fueron barridos, y que los corruptos y corruptores que estaban en sus localidades en aquellos años, y estoy hablando de los años 90, 90 y tantos, del 85 en adelante, los corruptores conseguían mayoría absoluta y prácticamente un perdón social absolutamente inapelable. Creo que eso es bueno que lo tengamos ahí, que lo sepamos y que al menos sepamos que eso es parte de nuestra responsabilidad social. Os puedo decir, realmente, si os interesa en algún momento, eso, candidaturas de jóvenes que han denunciado ilegalidades que hoy están sobre la mesa y que fueron barridas en las elecciones municipales. Con todas las pruebas por delante, todas las pruebas por delante. Igual que os puedo decir que muchos jueces, pues, echaban también a la papelera denuncias importantes sobre corrupción, porque tenían la idea de que lo que ocurría en la política no debía de ser cosa de juzgado, de guardia, sino ser resuelto en otro marco que no fuera el de la política. Perdonad este paréntesis, pero es un recordatorio necesario de la historia que hemos vivido, al menos desde mi punto de vista. Sé que ya no pensamos así, sé que ya no perdonamos cualquier cosa, sé que ya no estamos dispuestos a tragarnos ilegalidades, irregularidades y corrupciones en la forma en la que nuestros antecesores o nosotros mismos los perdonamos o los justificamos o cerramos los ojos en los años 90. Pero tampoco quiero dejar pasar esa nota importante por respeto a la gente que hizo aquella batalla y que intentó cambiar las cosas muchas veces a pequeña escala, ¿no? Bueno, yo creo, mi posición, aunque mi voz sea un poco triste, motivo de mi crisis de espalda, pero mi posición es muy positiva. Es muy positiva en cuanto a la energía social que hay para los cambios en nuestro país. Creo que es muy importante y creo que es muy importante que nuestro país, fijaros, es prácticamente de toda Europa casi la excepción en la que la respuesta a la crisis, o al menos alguna de las respuestas a la crisis, no haya sido la ultraderecha política. No ha sido la ultraderecha política. La gente no se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho lo que estorba la democracia, lo que hay es que castigar a tal o cual sector social, o que echar a los rumanos, o que castigar a los gitanos, o que limpiar las ciudades de extranjeros. La gente no ha reaccionado así en nuestro país. Nuestro país tiene también una historia muy particular, una conciencia muy particular, trabajosa, difícil de dilucidar muchas veces, pero a nuestro país le cuesta mucho entrar en el cuerpo a cuerpo contra la gente y contra los colectivos, en términos generales. Por supuesto, siempre hay alguien que tiene eso en la barriga, y siempre hay alguien que grita, pero nuestro país mayoritariamente es mucho más reposado.
quizás porque lo hemos pasado tan mal y hemos sufrido tanto con nuestras guerras, con nuestros enfrentamientos, que hay como un pozo de tranquilidad y de sosiego en nuestras reflexiones, ¿no? Creo que en el trasfondo de todos nosotros está la idea de recuperar nuestro país y nuestra Andalucía, nuestra ciudad, recuperarla para el empleo, recuperarla para el progreso y recuperarla para la igualdad, para la felicidad de los seres humanos. Yo creo que esa idea late en nosotros. Y será que soy profesora, aunque durante mucho tiempo me han presentado como economista y como jurista, mientras que estaba en el Parlamento de Andalucía, pero soy profesora de lengua y literatura. Pero cuando un sentimiento late en la población, eso al final se traduce en la política y se traduce en la sociedad. Y nos sobrepasa a todos, porque las culturas no son algo que pertenezcan a determinados ámbitos ideológicos, ¿no? Las culturas nos impregnan a todos y acaban por componer sociedades, por componer comportamientos y por trazar líneas que en nuestro caso son líneas muy abiertas y de líneas de inclusión social muy poderosas, ¿no? Entonces, yo creo que seremos capaces porque el 90% de la población ha analizado lo que ha pasado, lo hemos analizado con nosotros mismos, hemos visto nuestros excesos, hemos visto las cosas que estaban mal hechas y sabemos ya construir o pensar al menos en un modelo de desarrollo que tenga como eje cierto crecimiento económico, que tiene que haberlo, por supuesto, pero que no esté basado en la especulación, en el abuso de determinados sectores productivos, ni tampoco en un reparto de riqueza tan excepcional como el que se hizo en los años 90 y que, curiosamente, aunque lo viviéramos subjetivamente como un enriquecimiento personal de cada uno de nosotros, la realidad es que si miráis la estadística económica no fue así. Enriqueció de una forma brutal a los más ricos, lo enriqueció de una forma brutal. Los últimos índices que se han publicado con respecto a nuestro país demuestran cómo el crecimiento económico de los sectores más poderosos a partir de los años 80 en nuestro país ha sido espectacular, absolutamente de película. Mientras que las clases medias han tenido muchas oscilaciones, mucha pervivencia y muchas oscilaciones. Y ha habido ciertos sectores que sí que han tenido altibajos. Es verdad que había albañiles que ganaban 3.000 euros trabajando 12 horas al día, esa también era la realidad, y ganaban más que un profesor, es verdad, yo lo he vivido eso y he tenido que discutirlo con mis alumnos para que no se vayan del instituto, ¿no? Pero era algo absolutamente coyuntural y absolutamente demencial, en el sentido de que necesitaba de un esfuerzo y de una dedicación que solamente era posible durante 2, 3 o 5 años de nuestra vida. Entonces, hay y tenemos sembrado en nuestra mente la idea de una sociedad con diferencias sociales, evidentemente, pero no por las actuales diferencias sociales. No con el que no puede comer y el que puede comernos a todos, al que por cierto ni siquiera conocemos, ¿no? Porque ya no vive entre nosotros. Los 75 grandísimos capitales de nuestro país es que no viven, estos no son los años 40, los que el rico de Sevilla vivía aquí a 2 puertas y el otro vivía un poquito más allá, ¿no? Ahora mismo
el capital, como sabéis, no se reparte así y los conocimientos no existen, ¿no? Entonces, ese modelo de una cierta igualdad social, que no igualitarismo o tremendo, pero sí de igualdad, de acceso a la igualdad, de satisfacción de las necesidades sociales básicas, eso está en nuestro cuerpo. Está en nuestro cuerpo porque está en nuestra cultura. Y no me importa si soy del PSOE, del PP o de Izquierda Unida. Es que lo tenemos en el cuerpo. Es que nosotros no sabemos vivir de otra forma. Es que nosotros hablamos con el vecino, defendemos al vecino. Incluso si no lo defendemos o si no nos llevamos bien con él, tampoco queremos que nuestra vida sea un problema para él ni la suya un problema para nosotros, ¿no? Entonces tenemos sembrado la cultura de hoy un cambio social importante. Mira, os voy a relatar un decálogo. Yo hice un libro sobre Sevilla, Sevilla en la literatura, y que no sé si reeditar próximamente o introducirle algunos cambios, que para mí se resumía en una especie de decálogo de la cultura andaluza, de que por qué no somos iguales y por qué no nos importa y nos presumimos de no ser iguales, ¿no? Era un libro sobre, como digo, sobre Sevilla en la literatura, y que me hizo pensar muchísimo al encontrarme con autores, no solamente españoles, sino muchos extranjeros, de los que siempre se ha hecho la simbología y la falsa moneda de que no nos han comprendido, de que han trabajado en tópicos y de que venían a divertirse con nosotros, pero como una raza inferior, ¿no? A vivir nuestras costumbres, nuestra tierra, pero no es así. No es así. Si profundizamos en el tema y con la excepción de unos cuantos que efectivamente pues, hicieron esos tópicos cerrados de Andalucía, nos encontramos centenares de autores que nos dan una visión muy distinta sobre nosotros mismos. Y yo creo que es muy certera, ¿no? Porque la identidad andaluza, y yo hablo de la identidad andaluza hablando de política a la vez, porque yo creo que tenemos unos valores que nos permiten aportar quizás más que nadie a la resolución de esta gravísima crisis económica y social, a pesar de que estemos en el fondo más extremo de la crisis, ¿no? También habría que revisarlo porque también es verdad que la economía sumergida en Andalucía es absolutamente espectacular. Con lo cual los datos económicos habría que revisarlos. De hecho, cuento una anécdota porque la viví, pero Magdalena Álvarez, la recordáis, encargó un estudio sobre la economía sumergida en Andalucía. Esta mujer hizo muchas cosas mal, hizo algunas cosas desde mi punto de vista bien, lo quiero decir. Por ejemplo, tenía un proyecto de una granja andaluza que se abortó y que hubiera sido realmente un instrumento fundamental para levantar la economía andaluza. Pues ella encargó un estudio sobre la economía sumergida andaluza y se le hicieron un grupo de profesionales muy buenos, casi todos ellos, yo creo que todos ellos, pero claro, los datos eran absolutamente espeluznantes, ¿no? Y la conclusión de Magdalena fue no publicarlo. Porque, claro, los datos, aunque después volvieron otra vez hubo una nueva publicación, la volvieron a llevar, aquello tuvo muchas idas y venidas que no voy a contar
despacito porque también tengo que equivocar algún dato, pero realmente obligaba a hacer una revisión de la finanza andaluza y ella no estaba dispuesta a hacerlo, cosa que sí hizo en otros sectores. Lo quiero decir porque también me molesta mucho la falta de reconocimiento, de equilibrio cuando tratamos algún tipo de figura, ¿no? Que os conste, por cierto, que yo con Magdalena Álvarez me llevaba bastante mal, por cierto. O sea, no penséis que tenía ningún tipo de amistad con ella, con otras personas sí, pero con ella especialmente no. Y nuestros debates eran de muchísima confrontación en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Os decía que os quería hablar de algunos de los datos culturales andaluzas, ¿no? Para empezar, nuestra cultura tiene una cosa absolutamente genial. Y es que para afirmar nuestra cultura nosotros no necesitamos negarla de nadie. Nosotros no definimos nuestra cultura en contra de nadie, en contra de los vascos, en contra de los catalanes, en contra de los madrileños. No la definimos así, sino que la definimos por aportación, por acumulación, por vitalidad, por movimiento. Pero no somos una cultura de confrontación, la cultura andaluza. Eso es muy, muy importante, ¿no? Un dato de nuestro hacer cultural muy importante. La segunda cosa que a mí me parece absolutamente maravillosa e importante es que las culturas tradicionales o las culturas publicitadas, que hay muchas de estas, son inamovibles, son fijas, son de esquema fijo, y la cultura andaluza es absolutamente movible, adora la novedad, adora el cambio. Entonces tenemos una cultura que convive continuamente con el cambio, ¿no? Os voy a dar 10 a 5 minutos que os la doy muy rápidamente. Os voy a dar mi valoración de la cultura andaluza, el tiempo. Nosotros no pensamos el tiempo como los demás. Nuestro concepto del tiempo es absolutamente distinto. El tiempo no es para nosotros un valor apropiado por los demás. El tiempo es nuestro. El tiempo es nuestro. Ortega y Gasset, que vino aquí y hizo una cosa que tenía partes muy negativas contra la visión de Andalucía, pero que tenía partes muy luminosas sobre la situación de Andalucía. Decía, por ejemplo, que en el resto de España se encontraban disociados siempre la fiesta y el trabajo, y que a un andaluz le parece igualmente absurdo la manera de trabajar y la manera de divertirse, ambas sin mesura y desintegradas la una de la otra, ¿no? Entonces, porque nuestro tiempo, nuestro concepto del tiempo es distinto al concepto del tiempo apropiado que se fundó y que se forjó a partir de la Revolución Francesa con toda la Revolución Industrial y con toda... Entonces, y eso es un valor importante, no me voy a detener, no me puedo detener. El segundo valor que yo extraía de este trabajo literario es que el papel tan importante que lo popular tiene en Andalucía. Solamente lo tiene en Andalucía, solamente en Andalucía. Mirad, en el resto de las culturas, cuando llega una fiesta, las chicas pobres se visten de ricas. Y en Andalucía, cuando llega la fiesta, las ricas se visten de gitanas. Nos vestimos de pueblo. Nos vestimos de pueblo en una concepción absolutamente de alta costura. Porque el traje de gitana es un traje de alta costura. Pero es un traje popular. Es el pueblo. No es
Os pongo ese ejemplo para no... Entonces, esa hegemonía cultural del pueblo es importantísima, porque esa hegemonía nos atraviesa a todos, nos atraviesa a todos los que vivimos aquí, tengamos un nivel social u otro. Lo popular no es aquí, no está desprestigiado, lo popular es nuestra forma de relación social y lo que le da prestigio a nuestra cultura es lo popular. La tercera es la pansexualidad, ¿no? Todo es sexualidad en Andalucía, que no es sexo, pero sí disfrute, sí piel, sí piel en Andalucía. En Andalucía la belleza incluso es una ofrenda que se hace a los demás, esperando que los otros te hagan también a ti, mismo la ofrenda, el poner, por ejemplo, macetas en tu balcón, tú no las ves desde tu casa, las ves desde la calle, pero tú ves las que pone el otro, ¿no? Os pongo ese ejemplo como puro ejemplo, pero tiene mucho que ver con el trasfondo de lo que nosotros somos, ¿no? En cuarto lugar, nosotros conocemos la dureza de la vida, pero nos gusta sortear la espina y destacar lo positivo y huir de la tristeza. Por eso la tristeza nos acecha en cualquier lugar, pero nosotros la rehuimos continuamente, ¿no? ¿Os acordáis que decía Manuel Machado? A todos nos han cantado una noche de juerga coplas que nos han matado, ¿no? Como de pronto ese dolor. Pero nosotros vendemos alegría a los demás. Y no es una oferta falsa, es una oferta vivencial y de construcción de lo público, de la relación, ¿no? Igual, fijaros, cuento una cosita que le pasó a Cernuda, pero que me parece muy bonita, ¿no? Estaba muy alto de los Quinteros y cogió a varios amigos un día y se fue a ver en Madrid a una obra de los hermanos Quinteros, a reírse de ellos y escribir después algo para criticarlo, ¿no? Pero cuando salió de aquello, pensó que no era motivo de criticar, que le habían quitado la espina a la vida, que era una forma de relación social, que era una forma de generosidad, y lo escribió con un texto precioso. Decía que no tiene un argumento, entonces ¿por qué no le dicen eso a Chekhov? Que carece de visión de conjunto. También la pintura moderna salta el detalle y no un bodegón o una pintura en el río. Decía que los Quinteros dibujaban la emoción de existir y el colorido fresco y nuevo, ¿no? Y concluye Cernuda diciendo que son ojos claros y enamorados de la realidad andaluza y que nos ofrece una especie de minimalismo esencial, ¿no? Y es alguien que fue a verlo para criticarlo, para decir, son insustanciales, no nos dicen nada, ¿no? Y cuando se marcha de España, cada vez con más fuerza esa ofrenda andaluza de quitarle la espina a la vida, de la sociabilidad, empieza a apreciarla más, ¿no? Porque la sociabilidad es nuestro valor esencial. Existimos porque nos relacionamos con los demás y eso es un elixir cultural, político, personal y sobre todo vital. Mi padre decía, un día que no salgo, un día que no vivo. Era un exagerado absoluto, ¿no? Pero para nosotros ese vivir con lo otro es vivir, es el momento, es el vivir, ¿no? En sexto lugar, me salto lo de la sociabilidad, pero pensarlo en todos los términos. No hay una cultura como la andaluza
que ponga en el centro de su visión lo sociable del encuentro con los demás, ¿no? En sexto lugar, la cultura andaluza parece, a ojos de los que nos miran desde fuera, les parece incluso religiosa y muy... os cuento lo que le pasó a un escritor llamado Javier Loeli, de los que vinieron aquí, muy atraídos por lo que pasaba en nuestro país, por esa religiosidad y esa... bueno, pues llegó a la Catedral de Sevilla y se encontró una chica delante de uno de los altarcitos que hay en los laterales, y la chica estaba con la cabeza baja y como rezando algo, y él se conmocionó y dijo, como una chica tan joven con ese recogimiento, y cuando volvió a mirarla, dice, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era mirar el bordado que tenía la tela. Sí, pero es muy curioso porque el propio Javier dice, es que en Andalucía se codean con lo divino, paganizan lo divino y diosifican lo humano, ¿no? Es un concepto absolutamente esencial, ¿no? La infancia como jardín mítico y como paraíso perdido, ahí no hay más que leer a Cernuda. El concepto de infancia que tenemos nosotros es absolutamente primordial y se nota en la sociedad y en las relaciones. En octavo lugar es el jardín abierto, la plaza abierta, el ágora, el salir a la calle, el disfrutar de lo que es ajeno. Eso es absolutamente andaluz. Mira, Emilia Pardo Bazán escribió un relato precioso que se llama Por España, y donde cuenta que una extranjera, una americana, Gladys Chilton, viene de viaje de novio aquí a Sevilla con su marido. El marido es un potentadito americano, un riquito con una empresa media alta, y él los 2 primeros días pues, da sus vueltas por la ciudad y dice muy bonito, hasta que ella empieza a llevarlo a ver el atardecer desde el puente de Triana, y él empieza a cansarse de aquello y dice, mira, yo estoy ya harto de Sevilla. Y ella le escribe una carta, lo abandona y le escribe una carta y dice, nunca podremos llevarnos bien. No sabe apreciar la belleza, apreciar lo ajeno, apreciar el esfuerzo que otros hacen para que una ciudad o para que un lugar sea bello. Por tanto, no podemos seguir juntos, ¿no? Y es un relato precioso que os recomiendo, ¿no? Me voy a ir a lo último, ¿no? Nuestra cultura es de la diversidad, de la contraposición, porque todo esto que he resumido muchísimo sobre nuestra cultura tiene sus contrarios, sus detractores, ¿no? Pero forma parte de una vivencia popular que nos corresponde a todos. Todos somos calle, todos somos sociables, todos queremos que al que no conocemos por la calle viva bien, todos vamos a intentar mejorar nuestra vida y enseñar felicidad en vez de miseria, y todos vamos a intentar que la sociedad exista como tal, exista como un conjunto, porque si la sociedad no existe como un conjunto, si lo que existe son clases y sectores absolutamente separados, como es el modelo económico y social que se nos está planteando, nuestra vida se rompe y carece de sentido, ¿no? Entonces, por eso os hacía esta apelación última a la literatura.
Muchísimas gracias por vuestra atención.